Buenas noches a todos y todas. En Medellín vamos bien. Para disfrutar de manera segura este encuentro, les recordamos el uso del tapabocas cubriendo nariz y boca y desinfectarnos las manos con alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación, tendremos el conversatorio Conversemos de política. En esta casa sí se habla de política, fútbol y religión. Conversan Gonzalo Medina, Viviana Ortega Gómez y modera Juan Carlos Escobar. Viviana Ortega es politóloga, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Administración y Gerencia Pública de la Universidad de Alcalá de Henares y magíster en Ciencia Política de los Andes, doctora en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana e investigadora sobre las relaciones entre política y religión. Gonzalo Medina Pérez es periodista y magíster en Ciencia Política y doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia. Estuvo vinculado a esta desde 1990 hasta el 2014. Es miembro fundador del Grupo de Investigación sobre Conflictos y Violencias, creado en 1998 en el Instituto de Estudios Regionales de la Alma Mater. A Gonzalo Medina es frecuente verlo como invitado en espacios televisivos, debatiendo asuntos de política, violencia o deporte. Sin embargo, la televisión no es su espacio. Es en la radio donde él se siente como pez en el agua. Desde bien joven se vio fascinado por ese medio porque, dice, percibía una relación mágica entre locutor y radioescucha. Redactor de varios medios, corresponsal de guerra en Centroamérica y columnista de El Espectador y El Colombiano. Autor de distintos libros sobre deporte, cultura y política, al igual que sobre conflicto armado, opinión pública y comunicación política, dentro de los que destacamos para esta conversación el de Las barras, entre gambetas y zancadillas, contar y cantar el fútbol. Un libro que se pregunta por qué dice el fútbol del país, qué dice el fútbol de los desmanes y las reivindicaciones y las grietas de la sociedad colombiana, qué articula por nosotros a la hora de respondernos la pregunta por quiénes somos, el deporte del que nadie se puede escapar. También ha publicado otros como Historia del deporte en Antioquia, Sueños a la redonda o El fútbol en la literatura y las artes, Prohibido perder, y otros juegos de poder alrededor del fútbol, la cultura y la política, entre otros. Juan Carlos Escobar, coordinador del Grupo de Investigación Estudios Políticos, magíster en Ciencia Política y candidato a doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Autor de artículos especializados como Elecciones, Partidos y Política Local. Un balance de los estudios sobre partidos políticos en Colombia. Discursos políticos y resultados electorales en Medellín durante los años 90. Los partidos tienen el aval, nosotros los votos. Sobre cómo las redes de intermediación política desplazan a los partidos políticos. Estado y política, elementos para pensar su descentramiento y su vigencia, degradación o cambio, evolución del sistema político colombiano, entre otros. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, noches, ya tarde-noche, ¿no? Vamos a empezar esta conversación con Gonzalo y con Viviana y con ustedes también, pues, porque la idea es que hablemos de política, religión y fútbol, ¿no? Se suele decir con frecuencia que en la mesa, en la casa y últimamente en los grupos de WhatsApp no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión. Pues bien, en esta conversación, en esta casa, en esta mesa,
prometemos que solo hablaremos de esos 3 temas y de las relaciones que hay entre ellos, esperando por supuesto que no llegue la sangre al río. Para hacerlo tenemos la compañía de Gonzalo, ya lo han presentado ampliamente, pero un saludito corto no está mal, Gonzalo, ¿cierto? No, para nada. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Y de verdad que me encanta mucho estar aquí con ustedes, estar en esta fiesta del libro, compartir con Juan Carlos, con Viviana, en torno a esos 3 temas que yo digo que son propios de nuestro ser, de nuestra identidad local, en el caso de Medellín, regional en el caso de Antioquia, y obviamente a nivel nacional, que son el fútbol, que es la religión y que es la política. Muchas gracias. Gonzalo, gracias. Y Viviana Ortega Gómez, ya la presentaron la hoja de vida, pero saludito, Viviana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a la plataforma CEPA que me invitó, a la Biblioteca Pública Piloto y a todos ustedes que vinieron a conversar esta tarde y sacaron de su tiempito para conversar sobre este importante tema. Bueno, gracias por recordarme que esto es de la plataforma CEPA, de la Piloto, de la Alcaldía de Medellín. Yo hago parte de la plataforma CEPA, pero se me había pasado mencionar. Bueno, luego de pensar mucho por dónde empezar esta conversación, decidí recurrir a una declaración de Diego Maradona, que es además una suerte de síntesis de estos 3 temas que tenemos acá en la mesa. Maradona fue un futbolista adorado como un dios, con iglesia incluida, la iglesia maradoniana, y que hablaba de política en tiempos en los que los futbolistas suelen no hablar de política y ser políticamente correctos, como Neymar, por ejemplo, que acaba de firmar un contrato de confidencial, una suerte de bonus ético para ganarse 6.5 millones de euros más por no hacer propaganda política o religiosa o por no decir cosas que perjudiquen la imagen del equipo. Pues, esos son los futbolistas que tenemos, pero bueno, Maradona era un poco, creo que era otra cosa, y no quiero decir con ello ni mucho menos que Maradona fuera un pensador político como algunos dicen, ni mucho menos. Un escritor como Juan Villoro dice que en su libro Dios es redondo, que es un libro que si no lo han leído, léanlo por favor, decía que Maradona era incapaz de argumentar en línea recta. Yo agregaría que como en el fútbol gambeteaba también cuando hablaba, ¿no? Y tenía razón, pero con una frase que soltaba Maradona, era como si le dejaran la pelota en el área, ¿no? Más o menos era lo mismo, y decía cosas como estas. Decía Maradona, ¿por qué no hay que hablar? Ya estuvimos demasiado callados con los militares, que no podíamos decir ni hola, que te cortaban el pelo, que te llevaban en cana, que te bajaban de los colectivos. Yo también lo viví eso, porque yo viví en Fiorito. A mí me dicen, Maradona no puede hablar. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27.000 veces los militares en el puente, parecía como paisa Maradona, ¿no? 27.000 veces me bajaron los militares en el puente La Noria con mi viejo y no sabíamos si llegábamos a casa. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar ahora? ¿Quién me lo prohíbe? Decía entonces Maradona en una declaración sobre la libertad de expresión. Dicho esto, y un poco con este marco previo, quería preguntarles a Gonzalo y a Viviana, en un país como el nuestro, si en un país como el nuestro que no ha pasado precisamente por una dictadura militar formalmente dicha, pero que ha tenido una guerra bastante larga ya, y guerras civiles en el siglo XIX, y guerras y guerritas por todos lados, si en este país, en nuestras casas, se debe y se puede hablar de temas como política, fútbol y religión, o si es mejor no hacerlo teniendo, o si mejor no lo hacemos y seguimos teniendo a los hermanos, a los primos, ¿cierto? Seguimos contando con ellos, pues porque capaz que los perdemos en esas discusiones, ¿no? Que es parte de lo que nos está pasando también, y bueno, de pronto en un tiempo vamos a necesitar un fiador en Flamengo, ¿no? ¿Y quién nos va a fiar si no son los hermanos, los primos, los amigos? O los hinchas. Mejor dicho, la pregunta un poco en términos de Touraine para los dos, para Gonzalo y para Viviana, es: ¿será que podemos vivir juntos? Digo yo, hablando en estos temas,
hablando de estos temas, podremos vivir juntos, o será que seguimos hablando en la mesa del clima, de la serie de Netflix, del trancón, ¿sí? Podemos hablar de estos temas y cómo podemos hacerlo, Gonzalo y Viviana. Bueno, yo digamos que considero que mirando no puedo, o sea, preguntas eso y yo trato de pensar en mi historia familiar, y en mi historia familiar efectivamente no podíamos hablar ni de política ni de religión. Y me acuerdo un día, un almuerzo familiar, un domingo, que un tío abuelo que era así como el patriarca de mi familia, empezamos él y yo a discutir. Yo ya había empezado a estudiar ciencia política y casi le da un infarto, y ahí mi papá se volteó y me dijo como, jamás, ¿no? Entonces como que trato de mirar qué sería lo que esa generación tenía para evitar esos temas. Ahora yo como que impulso la idea de que tenemos que hablar de política y religión, que es mi asunto. Te dejo el fútbol. Tengo cosas con el fútbol ahí metidas en la cabeza con ideas, pero pienso que tenemos que hablar porque creo que para la sociedad actual nos ha hecho un gran daño. Y un gran daño, ¿por qué? Porque si uno en la mesa, en su casa, con su familia, con sus papás, con los primos, no es capaz de hablar de lo que nos hace diferentes, creo que esas son las consecuencias hoy, porque hoy no podemos hablar de política y de nada, porque es tal el miedo a herir al otro o a no discutir, y discutir no está mal. Es decir, yo creo que el respeto por la palabra del otro y la posición del otro se aprende en la casa. Y justamente es con esos temas en los que tal vez tenemos una mayor diversidad de opiniones, es donde debemos hablar. Entonces yo creo que las consecuencias, o sea, sí podemos vivir juntos, esperaría, porque además creo que la sociedad hoy en día es tan diversa, es tan compleja. Hoy en día los jóvenes no se callan nada, gracias a Dios, son tan irreverentes, que tenemos tal vez la generación anterior, la mía, que hablar con ellos y hablar de estos temas espinosos para aprender a construir, para aprender a argumentar, para aprender a tolerar, y yo creo que desde el disenso también construir, porque ahora que ahondemos en la conversación, creo que eso también nos lleva a pensar en construir una sociedad en la que podamos vivir juntos, una democracia en la que podamos participar todos, unas políticas públicas incluyentes, y creo que todo eso parte de la palabra. Entonces, si no hablo en la casa de estos temas, no tengo elementos para tolerar a otros. Gonzalo. Bueno, reiterando las buenas tardes, las buenas noches, pues a ver, partiendo ante todo de mi experiencia personal, indudablemente que en la casa, una familia de origen conservador del municipio de Santa Rosa de Osos, se hablaba de las tres cosas, pero se hablaba con muchas limitaciones, sobre todo política y religión. Particularmente, yo recuerdo cómo en la casa se mencionaba mucho y se citaba mucho a Monseñor Miguel Ángel Builes. Monseñor Miguel Ángel Builes fue una especie de patriarca, jerarca tanto de la religión como de la política en Antioquia, particularmente en los años 40, 50, un poco en los 60, y él tenía unos preceptos muy claros y muy excluyentes en torno a la política y a la religión. Por ejemplo, él decía que para ser buen ciudadano había que ser creyente y conservador. O, por ejemplo, decía que matar liberales no era pecado. Entonces, desde esos preceptos y en ese entorno, digamos que transcurrió buena parte de la niñez y un poco de la adolescencia mía. Pero estaba el fútbol, y digamos que en esa experiencia discutíamos de fútbol con un cierto grado de amplitud, es decir, las rivalidades entre ser hincha del Medellín y ser hincha del Nacional en ese ambiente de la casa no era ningún problema. Yo creo que antes era un factor hasta cierto punto de acercamiento con ese antecedente que les acabo de describir, sobre todo con esa impronta de lo religioso, lo católico y lo conservador. Eso por una parte. Por otro lado, el hecho de, por ejemplo, ir al estadio se constituía también en otra posibilidad de uno de, digámoslo, airear, refrescar esas tensiones que a veces se generaban en la casa. Por ejemplo, cuando ya uno estaba
tenía ya sus inquietudes de tipo político y demás, y empezaba uno a discrepar de esa formación tradicional conservadora, indudablemente que se calentaba el ambiente familiar, había mucha tensión en ese sentido. Entonces ir al estadio era como la oportunidad de uno airearse, ventilarse, distensionarse de ese ambiente. Entonces, sin embargo, a mí me pasó, digámoslo, pero ya muy a posteriori, como una experiencia que me fue aflorando, y fue cuando yo participé en la escritura de este libro Rey de Corazones, que es un libro en el que estamos tratando ahora de no solo de reimprimirlo, sino de crear de editar un segundo volumen con nuevos autores, nuevos textos de hinchas de Medellín, y ahora vamos a incluir hinchas de Nacional. Pero Gonzalo, ¿vos sos hincha de Medellín? Yo soy hincha del Medellín. Yo soy hincha del Medellín. Y precisamente eso es lo que quiero contar, que cuando a mí me llevó un cuñado al estadio por primera vez a ver al poderoso Deportivo Independiente Medellín, con el Botafogo de Brasil, nada menos, ¿cierto? Tuve la oportunidad entonces de asistir a un espectáculo y a un escenario que a mí se me pareció a una iglesia. Es decir, la iglesia del Sagrario, aquí cercana, donde yo fui monaguillo, y era como un ritual muy similar en ese sentido. Pero como lo digo yo, en este pequeño apartado que les voy a leer, uno de los primeros parrafitos, el trabajo, la crónica se llama Evocación de Corea, porque era el nombre de la tribuna la más barata donde íbamos nosotros, porque era una especie de evocación de la participación de soldados colombianos en la guerra de Corea en los años 50, de lo cual hoy todavía estamos como sintiendo los efectos, los lastres, sobre todo a partir de las reclamaciones de los militares colombianos que no tienen una pensión, que no tienen ninguna asistencia social. De ahí el nombre, repito, de esa tribuna Corea. Entonces yo el relato lo titulé Evocación de Corea, cemento armado de pasión roja. Y yo comienzo el relato diciendo: mis ojos se resistían a creer que había un lugar en Medellín que reunía más gente que la propia misa, sin necesidad de sacerdote que convocara. Sin embargo, todo parecía dispuesto para el santo sacrificio, porque alrededor de la multitud bullosa sobresalía una especie de altar verde rectangular, al cual solo le faltaba el oficiante que iniciara la ceremonia ante 30.000 fieles ansiosos. O sea, en ese momento la capacidad del estadio Atanasio Girardot, estoy hablando de 1924, era de 30.000, ahora están 43.000 aficionados. Era la noche de un Medellín con aires de industria textil que auguraba progreso y liderazgo nacional, pero también con rastros aún frescos de sociedad tradicional, de esa que prohibía entrar a la iglesia a las mujeres que llevaban los hombros descubiertos, cuando no era que estigmatizaba a practicantes de otras religiones, como los protestantes, por ejemplo. De esto se les decía a los niños que eran tan malos que padres e hijos andaban en pelota por la casa. El absurdo no pasó inadvertido para Fernando Botero, quien consignó en uno de sus cuadros la escena de una familia desnuda sentada a la mesa. La obra es conocida como Familia Protestante. Bueno, voy a dejar ahí esa parte para entonces ir dejando como en claro que la relación entre la religión, la política y el fútbol en nuestra tradición, en nuestra historia de región y de ciudad, ha sido muy, muy fuerte, muy estrecha, pero ya como lo vamos insinuando, con sus matices, es decir, por sus lados tensionantes, pero también con sus factores de encuentro y de diálogo, como en mi caso y en mi experiencia ha sido el fútbol. Bueno, yo pensé que Gonzalo era hincha de Nacional y por eso Verónica dije que lo invitara. Por eso lo invitaste. Pero no importa. Pero me he vuelto más tolerante con Nacional. No, serio, miren, el libro que yo escribí en 1994, Una gambeta a la muerte, me lo dijo el mismo Jorge Giraldo. Yo esperaba incluso que estuviera presente con nosotros hoy. Decía, vos nos traicionaste. ¿Por qué? Porque hay más testimonios de Nacional que del Medellín, de jugadores de Nacional que del Medellín. Y yo le dije, ahí había que ser realista. Nacional, primer campeón de Copa Libertadores que tenemos nosotros. La base de la Selección Colombia, que por segunda vez, después de 28 años,
vuelve a un mundial de fútbol. Estaba jugando un fútbol exquisito, excelente. Entonces yo, ¿cómo voy a anteponer mi condición de hincha rojo para excluir a lo que era una realidad contundente? Muy bueno que usted le hable a estas nuevas generaciones que son tan... Y ahora como les digo, si logramos imprimir y publicar el segundo volumen de Rey de Corazones, tenemos ya 2 hinchas de Nacional que van a escribir sobre el Medellín. Listo, profe. Yo si quiere yo soy el tercero, no hay problema. Bueno, pasanos la solicitud. Está bien. Yo cuento también una anécdota personal sobre este tema que estamos hablando antes de que Gonzalo entrara pues con su pregón rojo. Y es acerca de lo que se habla pues en las casas, ¿no? Mi papá trabajó como 30 años en rentas departamentales en Antioquia y nos hablaba pues de todo lo que hizo. Pues él dijo que no mató liberales, pero yo no le creo. Pero cuenta las cosas con fechas, horas, nombre y dobles apellidos. Y era un deleite escuchar todavía. Mi papá tiene 92 años y todavía lo escuchamos, pues, esas historias. Solo que cuando empieza a hablar del presente ya empezamos como a... ¿Cierto? La historia está bien, pues, como que la cuente, pero parece que cuando se empieza a hablar del presente y su sesgo político y eso choca con lo otro, pues, eso ya es como un poquito más... Es mejor, pues, que nos hable de la historia, ¿no? En realidad yo creo que preferimos a veces porque puede llegar la sangre al río. Yo creo que eso sí es a veces muy complicado de hacer. Pero voy a ir a un asunto un poquito más, digamos, más trascendental si se quiere, pero intentando pues mantener un poco también la idea de la conversación de Gonzalo y Viviana. En el texto que has mencionado tuyo, en un libro que llama Las barras, entre gambetas y zancadillas, contar y cantar la historia. Fútbol, contar y cantar el fútbol. El fútbol, que es publicado en 2014, ¿cierto? Sí. En ese libro, como dice un poco la reseña, te preguntas por qué cosa dice el fútbol del país o qué dice el fútbol un poco de los desmanes, las reivindicaciones y qué dice esa grieta de la sociedad colombiana de tanto tiempo. Y yo quería preguntarte un poco, Gonzalo, teniendo en cuenta esa reflexión que haces en ese libro, ¿qué le habla eso que tú escribiste hace 7 años al presente, ¿no? Donde hay una grieta social más, digamos, mayor, donde hay unas divisiones más grandes? Es decir, ¿qué podemos decir hoy, 7 años después de ese libro, de la relación entre fútbol y sociedad? Bueno, pues son muchos los aspectos que habría para considerar, pero ante todo yo hago como una precisión, y es que a mí el tema de las barras empezó a llamar la atención cuando en los años 90, sobre todo en Argentina, aparece la figura o la expresión de las barras bravas. Entonces, esa expresión además tenía como una connotación ya de un espíritu ya pendenciero, ya de choque, de ejercicio de violencia y sobre todo algo muy grave, de exclusión, de negación de los hinchas o los fanas, como dicen los argentinos, de los equipos contrarios. Y ahí empecé también a darme cuenta de cómo ese fenómeno de las barras bravas, como se llamaban allá, tenía una característica muy particular y era que estaban articuladas a los poderes políticos. Es decir, los seguidores y los líderes de ciertas barras empezaron a tener incidencia sobre líderes políticos y gobernantes, con respecto, por ejemplo, al manejo de ingreso al estadio, de pases y de tener participación en el manejo de los equipos y en la orientación del fútbol colombiano. Uno de ellos, por ejemplo, Fernando de la Rúa, que fue presidente de Argentina, fue suegro de Shakira y tuvo que renunciar un poco, en buena medida, por la presión de las barras del fútbol en Argentina. Entonces, yo empecé como a tratar de relacionar, hacerme las preguntas, hombre, ¿qué está operando allí? Es decir, ¿qué otros factores están incidiendo para que haya como ese giro en el enfoque, en la concepción, en el ser de un barrista y de una barra?
y yo lo empecé a asociar con el modelo económico. Es decir, yo empecé como a tratar de establecer relaciones ya de tipo social y cultural provenientes del modelo neoliberal. Particularmente yo me he tratado de centrarme como en la reflexión en algo que es muy de nosotros hinchas del fútbol, que es el triunfo y la derrota, para no decir que a la hora de la verdad es parte de nuestra condición humana. Es decir, Pero los hinchas del Medellín hablan de la derrota y la derrota. Es decir, es que yo digo que nosotros somos hijos de la derrota, somos nietos de la derrota, somos abuelos de la derrota y lo seguiremos siendo. Yo digo, Medellín, ser hincha del Medellín es un estado de ánimo. Es decir, eso es definitivo. Eso es definitivo. forja el carácter. Y a propósito de eso, precisamente encontré una cita de Adolfo Bioy Casares, el escritor argentino, el eterno compañero de producción literaria de Borges, que dice eso. Ellos los dos detestaban el fútbol, sin embargo fueron consecuentes con ese pensamiento y escribieron un cuento de fútbol que lo incluyó Roberto Fontana Rosa en una antología de cuentos de fútbol que se llama Uomo es ser percipit, algo así en latín, que dice ser es ser percibido. Bueno, pero lo que quiero destacar de Bioy Casares es esa frase para mí lapidaria y que me llegó a mí como hincha del Medellín, ¿cierto? Él dice: el carácter del ser humano se forma siendo hincha de un equipo perdedor. Yo creo que con eso te estoy respondiendo a la pregunta. Eso y bañarse con agua fría, esas dos cosas. Gonzalo, no, ¿vas a decir algo? No, que entonces, digamos, para terminar la respuesta, entonces yo traté como de traer aquí al contexto nuestro, al contexto de Medellín y un poco por extensión al resto del país, también, porque aquí también llegó esa figura, yo la llamaría esa moda de la barra brava. Entonces se fue produciendo como una especie de transformación, pero yo diría perversa, de lo que era la barra tradicional de fútbol en Medellín. Yo pues era partícipe y fui partícipe de esa experiencia, es decir, las barras de Medellín Nacional convivían, coexistían armónicamente, tranquilamente, sobre todo cuando se jugaban los clásicos. Pero ustedes de una u otra manera se han dado cuenta que durante muchos años eso era un imposible, o cuando era posible, eso terminaba en una confrontación con muertos de por medio, con destrucción, etcétera, etcétera. Entonces, eso daría para hablar mucho rato, porque hay que reconocer también los esfuerzos que se han hecho desde la academia, desde el mismo Estado, en el caso de la alcaldía, desde las mismas barras, también hay que decirlo, la barra de los del sur, por ejemplo. También vuelvo otra vez y tengo que ser honesto en ese sentido. El liderazgo, la iniciativa de la barra de los del sur en estos asuntos ha sido fundamental, porque no solamente se han preocupado por el trabajo cultural a través de sus concursos de cuento, de fotografía, etcétera, etcétera, sino que también han incidido en lo que tiene que ver la discusión sobre el manejo y la relación entre las barras del fútbol. Entonces, creo que son algunos aspectos para señalar, repito, que se ha ido configurando, y aquí termino ya la respuesta, se ha ido estableciendo desde hace ya varias décadas como una especie de proyección de las tendencias culturales propias del modelo neoliberal, y han llegado hasta los equipos y hasta las hinchadas del fútbol, en donde ya no se acepta ni el ser perdedor ni el ser triunfador. Hoy en día la consigna es: se es exitoso o se es fracasado. Y eso se ha hecho extensivo, repito, lo más preocupante, a todo el conjunto de la sociedad. Es decir, hoy en día un técnico, para hablar de lo nuestro con el fútbol, un día un técnico que pierda 2 partidos, ya dicen está en la picota pública, ¿cierto? O un jugador, un goleador, que lleve 2, 3 partidos sin hacer goles, lo propio. Entonces, es fracasado. Es decir, no reconocen el azar, la incertidumbre, no, simplemente no sirve. Entonces, dejo ahí para no extenderme más en la respuesta. Bueno, gracias, Gonzalo. Vamos a hacer un cambio de frente, ¿no? Como en el fútbol también. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar con Viviana también, porque es como la otra pata de esta mesa, ¿no? Pues el tema de la política y la religión. Y un poco también para Viviana y para que conversemos un poco de lo que ella ha hecho en sus trabajos,
en su tesis y en todo lo que has publicado. Empiezo con esto. Colombia no ha tenido propiamente lo que llaman los sociólogos un clivaje de tipo religioso, ¿no? Que no ha habido un país dividido en partidos de corte religioso, como en Holanda, por ejemplo, donde hay un partido protestante, un partido católico y un partido secular, pues durante mucho tiempo. Y sin embargo, pues ese asunto, ese tema que has estudiado de la relación entre política y religión en Colombia es importante, ¿no? Más allá de que no hayamos tenido esas divisiones, que es a lo que llamamos clivajes, ¿no? Esas divisiones profundas en la sociedad. Hasta hace algunas décadas, digamos que esa relación política-religión del lado de la religión estaba liderada obviamente por la Iglesia Católica, pero desde hace un tiempo para acá, varias décadas, o algunas décadas, sobre todo desde el 2016, con el plebiscito, hemos tenido, digamos, un auge de los partidos y del voto de las iglesias evangélicas, ¿no? Al punto que los políticos y los partidos se pelean esa votación, que es muy importante y que ha sido definitiva en el país. Aquí entonces, con ese contexto, tengo una pregunta doble para Viviana, y es esta, ¿no? Primero, una cosa que has estudiado mucho y es cómo ha sido esa relación entre religión y política en Colombia, y una pregunta un poco más particular, si se quiere, y es si usted cree que históricamente en Colombia las iglesias han contribuido más a ahondar, pues en esa relación con la política, a ahondar esas grietas de la sociedad, o se han convertido o han logrado ser lo que los sociólogos del siglo XIX y principios del XX llamaban el cemento de la sociedad, no, la religión como el cemento, el pegamento social. Es decir, ¿qué papel ha cumplido la religión en todo este asunto de la política y la sociedad en un país como el nuestro? Depende, pero ahora desarrollo la idea. Listo. Entonces, bueno, para la primera pregunta yo he de decir que ahí tengo como mis influencias sociológicas, entonces yo soy burdiana. Entonces, creo que si uno mira el campo religioso y el campo político, la relación entre política y religión está mediada por las posiciones en el campo que tienen las iglesias. Nosotros tuvimos a la Iglesia Católica como un actor predominante del campo religioso y del campo político por siglo y medio, también por muchas cosas que tienen que ver con la propia formación del Estado. Pero también hay que entenderlo, y cuando tú dabas también tu respuesta sobre el fútbol como un proceso social. Entonces, para la Iglesia Católica, cuando yo me empecé a hacer una pregunta de mi tesis doctoral, es por qué surgen los partidos evangélicos en una sociedad que con un Estado laico, con la Constitución del 91, porque eso es paradójico, que suceda eso, uno tiene que mirar esos procesos históricos. Y entonces resulta que descubro que pues hay partidos católicos que surgieron desde finales del siglo XIX y el siglo XX en Europa, y que fue una estrategia de algunos laicos, miembros de la Iglesia Católica, para luchar en contra de ideas más como superiores, que era el liberalismo. Entonces hay a lo largo del siglo XX toda una estrategia de la Iglesia Católica por liderar y formar a los laicos para que los laicos tuvieran ahí como protagonismo en la política. Entonces es un proceso político, claro. Cuando la Iglesia Católica a mediados del siglo XX pasan las guerras civiles, todo lo que vive el propio Vaticano con los totalitarismos, como producto del Concilio Vaticano II sale una cosa, un documento en donde la Iglesia Católica dice hay que luchar por la libertad religiosa, ¿no? Y eso tiene profundas influencias en América Latina que de pronto desconocemos. Y eso lleva a que la Iglesia Católica se salga de la política o trate de salirse de esa manera, con un papel que veíamos claramente fuerte cuando, digamos, los sacerdotes decían, todos tenemos historias de esas familiares que los sacerdotes decían en misa por quién había que votar o por quién no había que votar. Entonces ahí también hay un cambio del actor político Iglesia Católica, que decide ya no meterse así directamente en la política, ni tener una vinculación tan fuerte con la Iglesia
con el Partido Conservador, y justo con la Constitución del 91 emergen los grupos evangélicos, las iglesias evangélicas, que con la ventana de oportunidad que abre la Constitución del 91, pues alcanzamos a tener 7 partidos políticos evangélicos desde la Constitución del 91 hasta ahora, pero justamente, o sea, para contarte, o sea, como para cerrar esta primera parte, es también fruto, digamos, desde mi posición burdiana, de cómo se mueven en el campo, es decir, ellos compiten con la Iglesia Católica por tener igualdad política, igualdad religiosa con ellos, y una de las cosas que yo concluyo es que la participación en política es una estrategia que también tiene efectos en el campo religioso, es decir, es como ponerse ante la opinión pública en igual de condiciones con el actor que ha sido mayoritariamente del campo. Entonces, tener ahora partidos políticos es una estrategia dentro del campo religioso. Entonces, digamos, pero eso esconde o muestra más bien los profundos cambios sociales que también ha tenido la Iglesia y la religión en el país. Y en la segunda pregunta, que me dices que cuál ha sido como el papel de la Iglesia, así como cemento o no, yo te digo depende, porque en mi experiencia de estudiar este fenómeno, que ya casi voy a cumplir 20 años estudiando esto, te digo depende porque quisiera decirles que el fenómeno religioso y las iglesias no son homogéneas, es decir, ni la Iglesia Católica es una Santa Católica Apostólica, porque eso lo dice el dogma, pero dentro de la Iglesia hay una gran diversidad, ¿sí? Diversidad de posiciones, de sentires, de interpretar la doctrina, lo mismo en las iglesias evangélicas. Entonces, si tú me dices cuál ha sido, yo te digo depende, porque hay muchas iglesias protestantes que han sido fundamentales para la construcción de paz en este país y que no son las que salen en las noticias ni las que conocemos, o sea, desconocemos los que hacen, por ejemplo, lo mucho que han hecho los menonitas en Colombia. Uno, como tiene una imagen tan negativa de la Iglesia Católica, desconoce hoy el papel y el liderazgo que tiene la Iglesia Católica y la pastoral social en el manejo de la crisis de migrantes que tenemos en Colombia. Entonces, por eso te digo depende, o sea, yo no lo puedo mirar con el sesgo, o sea, como investigadora social te tengo que decir depende de lo que hablemos. Creo que en algunos casos, sobre todo, yo creo que ahí uno puede mirar que el papel de la jerarquía siempre ha estado muy cercano al poder y el papel de las bases al pueblo. Entonces, cuando uno va al campo, pues uno ve un pastor o un sacerdote, una monjita, trabajando por la gente y tratando de cambiar las condiciones. Entonces, es una cosa a veces es la jerarquía cuando saca documentos frente a este o a lo otro. Es más, lo que tú decías en el plebiscito los obispos no se pudieron poner de acuerdo y sacaron un comunicado súper escueto, pero las monjitas y los curas fueron los que hicieron la campaña del sí en el campo, ¿no? Entonces, por eso te digo, depende el contexto y depende el momento histórico, pero tal vez pensaría que han sido más lo que han hecho ante la presencia del Estado actores a veces religiosos que el daño que han hecho las jerarquías. Bueno, ¿vas a decir algo de No, esto? ve, una citica aquí que me parece que viene muy a propósito, no solamente de la reflexión que ha hecho Viviana, sino en general lo que de alguna manera siempre se ha planteado en esa relación entre fútbol y religión. Es decir, siempre se ha asociado como un equivalente y una expresión de dominación, de sumisión, hablando del fútbol con respecto a la religión, el opio del pueblo, por ejemplo. Y hay autores que también se han ocupado de esa relación, pero a manera de pregunta. Es el caso de Eduardo Galeano con este libro, El fútbol a sol y sombra. Y tiene en este apartado un fragmentico que les voy a leer. La pregunta precisamente es esa. ¿El opio de los pueblos? ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Recuerden un libro, El fútbol como ideología, de Gerard Binay. Es decir, le daba esa impronta, le marcaba esa impronta al fútbol precisamente como un factor de dominación, de refuerzo de la creencia religiosa. En 1880 en Londres, Rudyard Kipling, quien fue premio Nobel de Literatura, se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas
por los embarrados idiotas que lo juegan. Un siglo después, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges fue más sutil. Dictó una conferencia sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el Mundial de 1978 y en plena dictadura militar, agrego. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funde en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta la cultura y así la chusma tiene lo que quiere. Una ironía, obviamente un tono irónico el de Galeano en este apartado. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan. Gonzalo, para seguir hablando de ese tema, yo también traje citas. Casa de citas. Pero traje de futbolistas, no de escritores. Hay una pues, Johan Cruyff es tal vez de los futbolistas más recordados por cómo jugaba y lo que decía, ¿no? Sí. Y Cruyff dijo en alguna ocasión, dijo, no soy creyente. En España los 22 jugadores se santiguan antes de salir al campo. Si resultara bien, siempre sería empate. Decía pues si habría empate, pues porque todos. En Colombia, pues digamos que los futbolistas no solamente se santiguan antes de entrar al campo, sino que salen del partido diciendo toda la gloria es para Dios, ¿no? O se arrodillan cuando hacen el gol. Y incluso pues recordaba a Anthony de Ávila, pues, el piadoso Anthony de Ávila, ¿cierto? Que ahorita lo cogieron por drogas. El piadoso Anthony de Ávila en ese tiempo se hizo borrar el diablo del escudo de América. De la América. ¿no? Pues, Santa Fe también tenía un ritual, como en el 2014, antes del partido. ¿Usted hincha en Santa Fe? Sí. Oye, sí, estás entre rojos. No, pero la pregunta era, más allá de este asunto, pues, de lo que acabo de mencionar un poco de Johan Cruyff y de los futbolistas colombianos, Gonzalo, ¿qué puede decir uno de ese maridaje entre fútbol y política? ¿Y qué le dice eso a temas que vos has trabajado como la identidad nacional o temas como la construcción de nación, por ejemplo? Yo creo que son muchos los aspectos para considerar a partir de la pregunta tuya, Juan Carlos. Y hablo un poco desde mi experiencia pues, con la investigación, la escritura, etcétera. Precisamente esa coyuntura de que hablábamos ahora, de Nacional, como primer campeón de Copa Libertadores, y luego como la base, la Selección Colombia, que fue a Italia 90, a mí me puso a pensar y a hacerme preguntas, que las consigné en ese libro, Una gambeta a la muerte, por ejemplo, el de la identidad nacional. Es decir, es un principio, digámoslo así, reconocido, evidente, que Colombia tiene una condición precaria de como Estado-nación. Es decir, no ha sido capaz, hablando de la clase política colombiana, no ha sido capaz de liderar un proyecto incluyente, tanto de las regiones como de la pluralidad, etcétera, de los distintos sectores sociales, culturales, en torno al manejo del Estado. Entonces, en ese sentido, se ha hablado mucho de que el Estado-nación en Colombia es un Estado precario, tiene una condición precaria. Y uno de esos elementos para mí que reflejan esa precariedad en lo que a mí me interesa o me ha interesado es precisamente el deporte. Ya no solo el fútbol, el deporte. ¿Por qué? Porque el deporte en la sociedad moderna tiene, digámoslo, primero que todo, unos principios, tiene una concepción que es valiosísima para construir país, para construir nación en una sociedad en conflicto como la colombiana. ¿Por qué? Porque la modernidad a través del deporte nos ha hecho aportes fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con las reglas de juego. Es decir, esa expresión que manipulan e invocan a toda hora los políticos, eso viene del concepto civilizatorio del deporte, las reglas de juego. Es decir, que los actores que participan de una contienda deportiva, primero que todo, tienen que respetar las reglas de juego.
del respeto a la ley. Ese respeto a la ley, ¿qué implica? Implica, primero que todo, no hacerse daño físico. Implica acatar la decisión del árbitro. Implica reconocer la derrota. Implica saber asimilar el triunfo. Es decir, no volverlo exitismo, triunfalismo, etc. Y repito que si la élite colombiana le hubiera dado la importancia correspondiente al deporte, yo creo que podríamos estar viendo unas condiciones un poquito más tolerables. Y digo lo siguiente, primero que todo, mi pregunta inicial en ese primer libro que yo escribí, pero con cierto, es decir, atreviéndome ya como a insinuar algo a manera de afirmación, es que el fútbol era un factor de identidad nacional, sobre todo ante esa ausencia de referentes propios de cuando existe realmente clase dirigente en un país, no clase gobernante, como en Colombia, sino clase dirigente, como el planteamiento de Gramsci, es decir, una clase que sea capaz de convocar al conjunto de la sociedad y de dirigirla. Entonces, el deporte, me preguntaba yo, y el fútbol particularmente, podría ser ese factor de identidad nacional que nos agrupara, sobre todo cuando primero Atlético Nacional y luego la Selección Colombia, como que hacen ese intento, tal vez inconsciente, pero lo hicieron, de en plena guerra del narcotráfico, lograrnos acercar, es decir, como de poner por un momento los ánimos, las tensiones, y acercarnos y hacernos sentir como colombianos. Con el paso de los años, pero estoy abreviando el cuento porque esto es mucho más largo, pero con el paso de los años yo mismo he replanteado ese planteamiento, o esa formulación mejor, y ya la pregunta mía gira en torno al ciclismo. Es decir, el ciclismo tiene una historia de mucha autenticidad en lo regional, que es una de nuestras características como país, el carácter de región. Y el ciclismo, digamos que tiene esa característica y que además de ello ha logrado triunfos y sigue logrando triunfos ya de carácter internacional. Entonces, esa es la pregunta mía hoy. ¿Es acaso el ciclismo el deporte nacional? Es decir, que ese proyecto de nación por el que de una u otra manera trabajamos en Colombia pueda encontrar en el ciclismo esa expresión, ese deporte representativo de todos nosotros y demás. Porque en el fondo lo que está también para replantear es si en verdad, como lo expidió se expidió en una ley de 1995, el deporte nacional de Colombia es el tejo. Así está dicho en una ley de 1995, justificado por ese digámoslo... Pero por la cerveza, me imagino, por la cerveza. No, es decir, la justificación para la expedición de esa ley y para declarar el tejo como deporte nacional fue su origen, es decir, el que fue la expresión de la zona cundiboyacense, el altiplano y demás, pero yo ya estoy más inclinado a pensar que nuestro deporte nacional es el ciclismo. Esto lo digo porque frente a los acuerdos de paz, frente a la guerra que les han declarado, los acuerdos de paz, tenemos que pensar y plantear temas que nos convoquen a todos, es decir, que nos pongan a discutir y a debatir y que haga que los acuerdos se fortalezcan en esa construcción del Estado-Nación y particularmente en un tema que ha sido hasta ahora más bien manipulado por los políticos, que son los triunfos de los deportistas, pero que debemos de llevar, repito, es a que el deporte sea un tema de opinión pública. Es decir, que se piense el deporte con la misma importancia que se piensa la política, la economía, etcétera, siempre con ese horizonte de que se constituya ese deporte, podría ser el ciclismo en este momento para mí, en ese referente de identidad nacional que tanto necesitamos. Gracias, Gonzalo. Voy a hacerle la última pregunta a Viviana, pues, y esta ronda de conversación entre nosotros, y enseguida paso a que ustedes pregunten, empezando por la niña que tiene la camiseta del Nacional. Perdón por la... Mucha imparcialidad. Muy sesgado yo. Un poquito apenas. Pero la pregunta para Viviana es gruesa, ¿no? Y es... hace pocos días, hace pocas semanas, Gustavo Petro lanzó su campaña en Barranquilla, ¿no? Recuerden que él caminó sobre una plataforma que formaba una P, ¿cierto? Una P roja,
dijo un poco que la P significaba patria, paz, pueblo, pacto o Petro, ¿no? Incluso lo dijo él. Y yo creo que olvidó decir que la P también significaba pastor evangélico, ¿no? Porque por esos días, más o menos por esos mismos días, tuvo su encuentro con el pastor evangélico Alfredo Sade, ¿no? Que fue muy sonado y ha sido, pues, digamos, parte de la polémica reciente sobre nuestra política, ¿no? Lo que le quiero preguntar a Viviana es cómo puede leerse ese hecho en un país en el que las iglesias tradicionalmente han estado del lado de políticos de derecha y por qué un político de izquierda, bueno, uno podría aventurar pues que ahí hay votos, ¿no? Y que con eso se gana. Y yo creo que Petro está haciendo un poco lo que llaman pues la combinación de todas las formas de lucha, ahora sí, ¿no? Acudir a los evangélicos y a políticos tradicionales y que, en fin, hay cosas de su estrategia de esta campaña que son muy distintas a la anterior, ¿no? Sí, no se anda con escrúpulos, digo yo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo leer ese hecho de ese encuentro entre Petro y este pastor evangélico en el marco de lo que tú has reflexionado sobre esa relación entre política y religión? Pues eso es una estrategia política que no es una estrategia política única de Petro, sino que, digamos, lo han utilizado otros candidatos en América Latina. También hay que entender un poco el campo evangélico. Entonces, dentro del campo evangélico hay pastores, este no es el único pastor, que han apoyado a Petro desde el 2018. ¿Sí? En donde no son iglesias, el cuento acá es el peso, digamos, demográfico de las iglesias. Ahí en la silla vacía dice que este pastor agrupa 400 iglesias, yo la verdad lo desconocía, pero hay algunos pastores de iglesias pequeñas que están cansados, digamos, de la política tradicional y que ven en Petro otro tipo de política, entonces también hay que entender un poco el campo. Pero pensando en... Perdóname, un poco también hacen lo que muchos grupos le apuestan al ganador. De alguna manera también, ¿o no? Pues o al que está más posicionado para ganar. No, yo mirando desde la campaña del 2018, o sea, yo no lo leo desde esta campaña, sino mirándolo desde la campaña del 2018, los pastores que ven la posibilidad con Petro lo ven por una forma diferente de ver el Estado y de proyecto político. No porque es como para... Ahora, si tú miras, las iglesias más importantes del campo evangélico crearon su propio partido, que es Colombia Justa Libres. Y la otra iglesia importante es el Mira, y ya hicieron ellas dos coalición para tener candidatos al Congreso también para el 2022. Entonces, también uno mira las dinámicas propias también del campo evangélico. Tal vez una estrategia así del pastor para posicionarse en el campo evangélico sea utilizar a Petro de cara a los otros pastores, ¿sí? Pero digamos que quisiera pensar que genuinamente mirando todo esto desde el 2018, desde la campaña 2018, sí hay un grupo minoritario de pastores que sí le apuestan por el proyecto de país, porque están en contra. También hay que entender un poco que a la luz del plebiscito, muchos pastores se sintieron manipulados por los sectores de derecha, ¿no? Que sintieron que muchas cosas que se les ofrecieron no se cumplieron, ni para los acuerdos de paz, ni tampoco después en las elecciones de 2018, ni siendo parte de la coalición de gobierno. Entonces también hay un desencanto y eso explica un poco la coalición de Colombia Justa Libre con Mira hoy en día. Ahora, pienso que Petro también lo usa como una estrategia de cara a Alejandro Gaviria, es decir, es también como mirar con las encuestas que ahora están metiendo, eso no pasaba antes, la pregunta sobre qué tan religiosos somos, de qué religión somos. ¿Por qué? Porque desde el plebiscito se ha convertido en un tema, o sea, por eso estamos también sentados de pronto acá, esto no hubiera pasado de pronto hace 6 años, pero las encuestas, la opinión pública están poniendo el tema de la religión ahí como un factor que puede o no ser determinante. Para mí la buena noticia y para ti, como politólogos estudiosos de los partidos, es que eso nos va a permitir de pronto medir un poco la coalición del Mira y de Colombia Justa Libres, realmente cuánto es el potencial de ellos electoral, más allá de la congregación.
Entonces creo que ahí lo que muestran son estrategias políticas que siempre se han usado. En Argentina, que es el país donde más se ha usado estas estrategias, los políticos decidieron más hacer tratos clientelistas con los pastores de las iglesias y abandonar un poco las ideas de tener su propio partido, porque dada la cultura política argentina, esa fue la mejor estrategia. Pero yo creo que es una estrategia política que todos los actores usan, pero digamos que Petro para salirle a la jugada a Alejandro Gaviria y el pastor para salirle a los pastores fuertes acá del centro. Lo que pasa es que a mí me queda muy complicado pensar en cuáles son los puntos de encuentro, ¿no? Entre un proyecto y otro. Eso es difícil de mirar por una cosa, y creo que ya tenemos el caso de Dilma Rousseff. Dilma, en su primer periodo de gobierno, contó con el apoyo de algunos pastores. Para su reelección, volvió a hacer proselitismo dentro de las iglesias, logra el acuerdo o el apoyo de las iglesias evangélicas para su segundo periodo, pero en ese último periodo de gobierno es muy difícil. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, también había hecho acuerdos con los sectores feministas y LGTB. Entonces, cuando ya llegan temas que los ponen en confrontación a ambos, Dilma tuvo, o sea, eso explica también el impeachment que tuvo Dilma, que los actores religiosos se sienten traicionados por ella y le quitan el apoyo político y por eso también sale. Entonces hay que entender que es muy difícil si llega con el apoyo de ellos. Ahora, también es que las iglesias que apoyaron a Dilma tenían mucho más peso y mucho más crecimiento y estructura en ese momento en Brasil. Vamos a ver qué tantas se adhirieran, digamos, pero es difícil porque son dos proyectos diferentes en temas cruciales en este momento de la movilización social, como los que tienen que ver con las ideas que defienden las feministas versus el proyecto conservador. Sí, a eso iba. Bueno, vamos a abrir el micrófono para que nos cuenten, preguntemos, comentemos. Primero ella, ¿sí? Primero la de Nacional. ¿Usted hincha de quién? Decirle que de Medellín para que tranquilice. Bueno, buenas noches, mi nombre es Daniela, evidentemente muy hincha del Nacional. Tengo dos preguntas. La primera es para Viviana. ¿Es necesaria la religión en la sociedad? Qué pregunta tan difícil, Daniela. ¿Y la segunda? La segunda es para Gonzalo. Pues mira, yo creo que la religión es un proceso social. Es decir, es la expresión de un proceso social. Independientemente que tú seas creyente o no, la religión siempre ha existido, o la espiritual siempre ha existido. La espiritualidad, perdón, siempre ha existido. Entonces creo que es una construcción social, pero también hace parte de la expresión del proceso social mismo. Ahora, ¿qué creo que pasa con la religión? Que a veces, precisamente porque como no hablamos y no nos enseñan a entender que el otro es diferente y a respetar, ¿no? También depende de cómo te hayan educado, lo que nos convierte a algunos es en fundamentalistas e intolerantes. Y ese es el riesgo de la religión en la sociedad. Cuando surge el fundamentalismo que rompe el diálogo, que rompe el respeto por el otro, que rompe la diversidad y la inclusión. Pero yo no te podría decir, o sea, categóricamente sí o no. No, es que es una expresión social que siempre ha existido porque tal vez necesitamos esperanza y muchos encuentran la esperanza en un tipo de espiritualidad, cualquiera que sea. Pero para mí el riesgo es justamente el fundamentalismo, porque el fundamentalismo acaba con el respeto por el otro. Y creo que ese es el gran riesgo actualmente que tenemos con los fundamentalismos. Muchas gracias. Para Gonzalo, contraparte de su equipo, muy hincha del verde barrista. ¿Cómo nos une el fútbol como sociedad? Ya sabemos que nos separa. ¿Cómo y por qué nos separa? Por favor, cuéntame cómo nos une en sociedad. Pues bueno, creo que en parte algo ya había empezado a responder de la pregunta. El deporte, por eso yo ya en estos temas yo quiero ampliarlo ya al deporte, no solo al fútbol. Una cosa distinta es, como también lo señalamos hace un momento, pensar deportes que más se acerquen a nuestro ser, a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia, a nuestra condición de región, etcétera. El béisbol, el baloncesto, el fútbol, el ciclismo y muchos otros más, incluso deportes que no tienen mucha popularidad, pero que
tienen un reconocimiento internacional muy importante, ¿cierto? Entonces, yo parto de eso. Yo lo que digo es que el deporte en su concepción moderna, tiene mucho que enseñarnos a nosotros como país, como ciudadanos, porque nos permite formarnos en la democracia, formarnos en la diversidad, formarnos en la pluralidad, formarnos en el respeto al otro, formarnos en el respeto a la autoridad, aceptar la derrota, saber celebrar el triunfo. Y eso, como digo, lo enseña muchas veces más y mejor el deporte que la política, que es la que está llamada tradicionalmente a impartir ese ejemplo, por así decirlo, esa práctica y demás. Entonces, yo pienso que el deporte es fundamental y mucho más para un país como Colombia, tan polarizado, tan fragmentado, tan excluido en muchos de sus sectores sociales, económicos y políticos. El deporte tiene además, obviamente implícitamente estamos hablando de fútbol, el deporte tiene un ingrediente que le es propio, característico y esencial, y es que nos da la posibilidad de formarnos como ciudadanos a través de la diversión, a través de la recreación, a través del disfrute. Es decir, es una práctica formativa ciudadana, entre comillas, menos trascendental que la política, pero al mismo tiempo es trascendental por lo que acabo de decir. Entonces, esa es como mi base, ese es mi planteamiento, como digo, para que en la realidad que enfrentamos ahora y sobre todo a partir de los acuerdos de paz, el deporte debe tener y debemos de procurar porque tenga ese protagonismo y esa importancia que tienen esas otras actividades propias de la economía, del modelo social, económico, político, etcétera, por lo que estamos diciendo, porque es la forma como de acercarnos más los distintos sectores que estamos polarizados. Ahora se creó el Ministerio del Deporte, es la expresión, digamos, lo más reciente como de un relativo avance en ese reconocimiento del deporte, como un tema de cohesión, con un tema cohesionador, etcétera. Pero yo leí la ley mediante la cual se creó el Ministerio del Deporte y lo que tiene como pensamiento, llamémoslo así, como reflexión sobre todo del papel que debe cumplir el deporte en una sociedad tan confrontada como la colombiana es muy poco. Es decir, mi impresión es que el Ministerio del Deporte es más otra expresión de un acto burocrático, pero no he visto, y ustedes me pueden desmentir en ese sentido, yo no le he visto orientación al Ministerio del Deporte y como articularse al contexto propio de los acuerdos de paz y de todo ese contrapeso que le están haciendo los sectores de extrema derecha. Entonces, hay un Ministerio del Deporte con pensamiento, con visión, con estrategia, podría aportar mucho en ese intento como de atemperar los ánimos y sobre todo que nos podamos sentir como colombianos ante todo en torno a un deporte, que es decir, que podamos definir un deporte nacional. Es decir, ¿cómo puede uno pensar, por ejemplo, a Estados Unidos sin un deporte nacional como el básquetbol, o como el béisbol, o Venezuela incluso, con el propio béisbol? Lo que decía ahora, nosotros estamos como dando unos bandazos en esa materia y a mí me preocupa mucho. Es decir, tenemos el tejo como el deporte nacional y yo digo, es un absurdo con todo respeto por esa tradición, con toda la historia que tiene, pero tenemos que convocar y que pensar y reflexionar sobre el deporte nacional de Colombia. Es decir, es que una sociedad moderna que no tenga un deporte nacional que permita convocar y acercar a todos sus ciudadanos, está, digámoslo en ese sentido, está como flaqueando, tiene un punto cojo, entonces creo que ese es el papel y son las posibilidades, repito, que brinda el deporte a una sociedad fragmentada y sobre todo polarizada como es la colombiana. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Felipe, hincha del poderoso Gonzalo. Hacer contrapartida. Ya somos dos. Ya somos dos, sí. Quería hacer una pregunta vinculada a una reflexión que me surge
con un texto de Norberto Bobbio que habla sobre el futuro de la democracia, y ahí en ese texto Bobbio dice que ya no nos preguntamos en relación con la democracia, ya no nos preguntamos por el asunto de quién vota, porque ya hemos logrado avances muy significativos en relación con el sufragio universal, sino en esos espacios donde los ciudadanos tienen la capacidad de decidir o de tener incidencia sobre esos asuntos. Entonces se pregunta más allá, por ejemplo, de elegir a nuestros gobernantes, nos pensamos también en cómo la democracia puede llegar a otros ámbitos de la vida humana. Entonces la pregunta en doble vía para Viviana y para Gonzalo es cómo podemos hacer, por ejemplo, en el caso del fútbol, que sea un deporte más democrático cuando vemos, por ejemplo, que responden a jerarquías muy puntuales de grupos económicos que son cada vez más fuertes y que alejan a la ciudadanía o al pueblo del fútbol, y cómo hacer también de la religión que las iglesias asuman también un componente más democrático, pues, para fortalecer la sociedad. Gracias. Viviana, ¿quién puede? Mira, esta es una pregunta que en términos de la política comparada se ha hecho, y es cuál es el papel de estas iglesias y de estas religiones, si es bueno para la democracia o malo para la democracia. Yo, en mi experiencia, porque yo trabajo estas iglesias etnográficamente, es decir, yo voy al culto, en elecciones voy todo el día a todos los cultos que alcance, entonces no es preguntándole solamente al pastor, sino mirando la práctica de la gente. Mirando esa práctica, creo que las experiencias que tienen estas iglesias, tal vez porque su dinámica, o sea, me estoy refiriendo a las evangélicas, diferente a la de la iglesia católica, tienen prácticas un poco más, si se quiere, democráticas en términos políticos. ¿Por qué? Pues porque es la gente la que mantiene al partido. Te pongo ejemplos con el MIRA. El MIRA empezó a implementar una escuela de capacitación desde la década pasada, que hacía que la gente de la iglesia, o sea, que tenía la doble militancia, se preparara, hiciera un proyecto. Los mejores proyectos fueron las listas, fueron los candidatos de las listas a las elecciones 2010, 2014, 2011, con mecanismos de selección interna del partido. Mucha de esta gente venía de la iglesia. Dos, la gente es la que hace la publicidad para el MIRA, es decir, el voz a voz que hace el MIRA en todo el país. ¿Quiénes son? Personas con la doble militancia que están convencidas en el proyecto político del partido y que lo van y lo hacen. Entonces creo que hay dinámicas internas de estas iglesias que hacen que es una de las cosas que me sorprendí, es que hacen que cualquiera se empodere. Es decir, que el que por la mañana es un carnicero, en la noche es candidato a la Cámara. Puede que no quede, pero eso hace que la persona aprenda cómo funciona la política, cómo se hace campaña y hayan mecanismos. Algunas de estas cosas las está replicando Colombia Justa Libres. Es decir, puede que en la iglesia haya una estructura muy jerárquica, pero en el partido les ha tocado y han aprendido que su mejor capital político es su gente. Entonces, en esa medida, digamos que si tú te das cuenta también, y con esto termino porque ya apremia el tiempo, ellos se tomen como los espacios locales de poder, los consejos de juventud, las JAL, o sea, si ustedes van y miran acá en Medellín, seguramente muchos de esos espacios ya hay gente del MIRA. ¿Por qué? Pues porque los muchachos también y las muchachas se han potencializado ahí. ¿Cuál es el riesgo? Un poco que la doctrina sea una doctrina cerrada, pero ahí que digamos que no alcanzamos a conversar hoy, que creo que es una cosa súper importante de la relación entre política y religión, es el discurso, o sea, cómo se maneja el discurso político y cómo se construye el discurso religioso para potencializar o destruir, digamos, el tejido social colectivo más allá de la iglesia. Pero digamos que yo en la práctica, en la gente, he encontrado potencialidades que mejoran el ejercicio del día a día de la democracia. A ver, yo respondería a tu pregunta más bien planteándome dónde está el principal factor de entorpecimiento que permita darle al deporte y particularmente al fútbol el lugar que se merece, es decir, el protagonismo que tiene en la práctica a través de sus aficionados, a través de sus seguidores, etcétera, etcétera, a través de los empresarios, a través de los directivos, profesionales del deporte, etcétera, etcétera. Para mí, fundamentalmente, el mayor problema, el mayor obstáculo para lograr eso que vos planteás está de parte de los medios de comunicación. Es decir, a mí me da tristeza, francamente, y a veces rabia, indignación, ver cómo
los grandes acontecimientos, los grandes fenómenos del deporte y particularmente del fútbol no pasan de ser simples registros de parte de los periodistas. Es decir, yo creo que tenemos una gran carencia de periodistas deportivos que estén a la altura de la trascendencia que tiene el espectáculo, que tiene el deporte. Es decir, no tenemos periodistas que sepan, por ejemplo, extraer reflexiones, extraer observaciones, extraer preguntas, formular preguntas a partir, por ejemplo, de un partido, a partir de un campeonato, a partir de la actuación de un deportista, de un futbolista, de un arquero, etc. Es decir, en estos días, y al interesado yo se la comparto, en estos días me encontré un texto que combina de manera magistral la crónica con el ensayo. Lo que aparentemente para quienes hemos sido y somos profesores o de periodismo, etcétera, etcétera, pareciera ser como una contradicción, algo extraño. Pero en realidad esa crónica de un autor que primera vez que leo, que se llama Carlos Gustavo Álvarez, ¿a partir de qué? A partir de la reacción que se ha vuelto como muy frecuente en Novak Djokovic, el tenista. No sé si ustedes lo han observado. Por lo regular, cuando él pierde, él lanza la raqueta, golpea el suelo con la raqueta. Él, a partir de ese gesto, hizo toda una reflexión, no solamente la descripción, sino también la reflexión sobre lo que hay detrás de eso. Entonces, y eso es lo que yo digo que les falta, o no sé si nos falta, a los periodistas deportivos, a quienes nos hemos metido con el deporte. Es decir, trascenderlo, ir más allá del hecho en sí. Pero yo escucho mucha radio deportiva, pero llega un momento en que ya me canso porque es lo mismo, es el molino de todos los días, ¿cierto? El partido de fútbol, la actuación de aquel, que van a cambiar a este otro, que van a contratar al otro jugador, pero dice, bueno, y ese fútbol y ese deporte en el contexto actual, ¿qué nos está diciendo? Entonces ahí para mí, creo yo, está el mayor obstáculo para lograr el plan, pues, para responder la pregunta que nos estás planteando. Es decir, el papel de los medios y de los periodistas es fundamental, pero no lo encontramos. Entonces, tenemos que procurar y trabajar, y aquí me sitúo como docente, en la formación de periodistas deportivos que tengan, primero que todo, que tengan una visión integral de la realidad específicamente del deporte, y que tengan la capacidad de asombro frente a lo que sucede cada día, a cada minuto, en un partido, en una competencia, a través de un gol, a través de la tajada de un arquero. Es decir, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo me deleitaba leyendo El Gráfico, esa revista que llegaba cada 8 días aquí a Medellín y que yo no veía la hora de que llegara, porque yo aprendía de cronistas como, por ejemplo, este señor Osvaldo Ardizone, a través de un cronista como Juvenal, como El Beco, que partían de un partido de fútbol, pero nos mostraban el mundo, nos mostraban, incursionaban en la filosofía, en la sociología, en la cultura, a través de un partido. Por ejemplo, el retorno de José Manuel Moreno, una de las grandes instituciones del fútbol nuestro, aquí y particularmente en Medellín. Él regresa hacia el año 67, 70 más o menos, regresa a Argentina, después de estar muchos años aquí en Medellín, y Osvaldo Ardizone va y lo busca en su lugar de residencia y hace con él un trabajo periodístico, pero integral, totalizante. Entonces creo que eso es lo que está faltando aquí. El periodismo deportivo está siendo inferior al acontecimiento deportivo. Bueno, Gonzalo, ¿están escuchando? ¿Me están...? Sí. ¿Estoy prendido o no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos queda la tarea, pues, de seguir hablando de estos temas, ojalá pues en los espacios en los que corresponde. Muchas gracias, Viviana, por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Y a Gonzalo, pues yo no supero lo que me dijiste ahora, que sos hincha del Medellín, pero te tenías mejor, Te vas a tener que acostumbrar. te tenías mejor concepto, pero muchas gracias, Gonzalo. Te vas a tener que acostumbrar, todavía tenés tiempo, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes por asistir a este evento y los esperamos de nuevo en otros eventos que tendremos acá. A nombre de la plataforma CEPA, de la Biblioteca Pública Peloto y de la Alcaldía de Medellín, muy buenas noches para todos, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias.
Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Para los interesados, en breves minutos tendremos el lanzamiento del libro Pequeña Historia de mi País de Omar Ortiz. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible, junto a la Alcaldía de Medellín, la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín, Cámara Colombiana del Libro.